actividad que a mi modo de ver es muy especial y necesaria. Yo quiero darle la más cálida bienvenida a la Casa del Escritor. Este lugar en donde estamos es la Casa del Escritor. Y por aquí pasaron personas notables como Pablo Neruda, que está ahí, por ahí, y ahí está Gabriela Mistral, y además gente como Manuel Rojas, Gonzalo Rojas, Nicanor Parra, Pablo de Roca. En general, todos los escritores que han tenido una importancia en la sociedad chilena han pasado por esta casa. Todavía se puede ir por ahí, hay gente que jura que debe pasar a Neruda reclamando, reflexionando, a la Gabriela dictando versos. Su presencia está todavía aquí. Ahora, yo quiero iniciar esto dando la bienvenida también a alguien que es de la casa, que es Jorge Muñoz, el escritor que tengo yo aquí a mi izquierda. Y quiero decir de manera muy especial que hay algo que nos pone en un plano muy similar o equivalente. Yo he tenido unas 40 operaciones de desprendimiento de retina en ambos ojos y perdí completamente la visión de los izquierdos. No tengo visión de los izquierdos. En el derecho me queda muy poca. Y en estos días me ha estado entrando unas nubes en el ojo, me llaman catarata. Y ahora estoy a punto de operarme de catarata en los próximos días. Ya tengo fecha puesta en el Hospital San Salvador. Así que para mí el tema de quedar en la condición de no poder ver esta realidad que según todo en la realidad, digamos, hay físicos cuánticos que dicen que esta realidad no existe, que es un espejismo. También para mí un tema muy actual y por eso yo me siento honrado de poder estar junto a Jorge presentándonos en esta oportunidad. Él nos quiere hablar a nosotros sobre un tema que sería el escribir y el ser ciego, el escritor ciego, lo que enfrenta al escritor ciego. Y yo, para quienes no lo conozcan, porque me resuenan mucho, porque voy a leer brevemente algo sobre él. Dice que Jorge Muñoz Gallardo es profesor de castellano por estudios de Derecho y Ciencias Sociales. Fue colaborador de los diarios Austral de Valdivia y La Época de Santiago. En el año 1999 obtuvo el primer lugar en el concurso de cuentos Atrévete, organizado por la editorial Los Andes. Entre los años 2007 y 2008 fue finalista en diversos concursos de cuentos realizados en Argentina y España. En el año 2009 obtuvo el segundo lugar en el concurso de cuentos de la revista Grifo de la Facultad de Letras de la Universidad de Portal. Y en el año 2011, con el libro Relatos de los Cuatro Tiempos, obtuvo el segundo lugar en los 25 premios Tiflo de literatura realizados en España. Con eso, yo pienso que ustedes pueden formar su idea de quién es la persona que tenemos acá al frente. Jorge, te dejo la palabra. Gracias, Tocayo. En primer lugar, quiero partir agradeciendo a la Sociedad de Escritores de Chile, que está siempre dispuesta a apoyar a los autores nacionales en esta casa que tiene tanta historia, como decía Jorge. Agradecerle también a Jorge Calvo en su calidad de vicepresidente de la SED, porque en cuanto propuse esta iniciativa me apoyó de inmediato. Y por supuesto a todos ustedes por compartir este momento. Sócrates acostumbraba a decir antes de hablar que debía escuchar a sus demonios internos. Puede que esa frase le haya acelerado el camino a la cicuta, por lo que les voy a decir lo mismo. Pero ustedes se preguntarán por qué en el siglo XXI, en la era digital, cuando campea la inteligencia artificial, debiéramos hablar de autores ciegos. Y yo digo que precisamente por eso, porque me parece más necesario más que nunca bucear en las vasijas de la historia para recordar y reconocer a esos hombres que siendo
enfrentando todo tipo de obstáculos, hicieron esfuerzos extraordinarios para legarnos una obra imperecedera. El gran escritor húngaro Sándor Márai dice en su novela La amante de Locarno la siguiente frase en boca de uno de sus personajes: la vista es la fuente de todo conocimiento. Por su parte, la escritora norteamericana Flannery O'Connor, en un breve artículo sobre el cuento, parte afirmando que el ojo es el órgano del escritor. Sin embargo, la historia nos muestra casos de individuos que, habiendo quedado ciegos, produjeron obras extraordinarias. Y voy a partir hablando nada menos que del llamado padre de la literatura occidental, el griego Homero. Su solo nombre nos lleva a la leyenda y al misterio. Y de ahí se ha generado lo que los especialistas llaman la cuestión homérica, porque unos sostienen que jamás existió, que bajo su nombre se esconden varios otros poetas, hasta aquellos que afirman que solo fue autor de la Ilíada, y otros que dicen que efectivamente existió y le atribuyen la autoría de ambas obras. Cualquiera sea la verdad, que tal vez nunca la sabremos, haya existido o no, habiendo pasado casi 3000 años, Homero sigue vigente entre nosotros. ¿Y por qué ha llegado como un poeta ciego? ¿Qué mensaje hay ahí? Porque si no existió, la tradición podría haber dicho que era un poeta más en cuanto a la visión, pero se nos ha transferido como un poeta ciego, con rostro y con nombre. Y el rostro lo han creado los pintores y los escultores. Homero fue un aedo. En griego aedo es el que canta, el cantor. En la Grecia antigua había muchísimos poetas itinerantes que cantaban y contaban historias en verso, recorriendo calles, pueblos, aldeas, templos, ferias, etc. El aedo cantaba acompañado de un instrumento musical, probablemente de cuerdas. La mitología nos dice que Hermes, el dios Hermes, siendo un niño, creó la primera lira usando la concha de una tortuga y las cuerdas las hizo con tripas de buey, los mismos bueyes que Hermes le robó al dios Apolo. Y ahí se generó un conflicto que llegó hasta el mismísimo Zeus, pero esa es otra historia. Volviendo a Homero, la gran mayoría de los aedos eran analfabetos. No se sabe si Homero fue o no analfabeto, pero varias ciudades griegas se han disputado el honor de ser la patria de Homero, entre ellas Tariaquios, Esmirna, Ítaca, Colofón y hasta la mismísima Argos y Atenas. Además, Platón y Aristóteles lo mencionan en sus escritos, lo que puede indicar que realmente existió este aedo. Quienes hayan leído la Ilíada recordarán que parte diciendo: canta o musa la cólera del Pélide Aquiles. O sea, el aedo le pide a la musa que cante, no le dice que recite ni que declame, emplea el verbo cantar, porque el aedo es un cantor. Y además se lo pide a la musa. ¿Quiénes eran las musas? Eran 9 hermanas, hijas de Mnemosine, la memoria. Entonces el poeta es un instrumento más al servicio de los dioses que cantan a través del aedo. Aristóteles decía que saber es recordar, y para recordar hay que tener memoria. Y si las musas son hijas de la memoria, podían recordar y por lo tanto saber. De modo que Homero invoca a la musa. Pero además, ¿por qué el tema de la ceguera? Y aquí es bueno recordar qué era la ceguera en la Grecia clásica. Estamos hablando de un hombre que habría vivido alrededor del siglo VIII antes de Cristo y que, según una versión atribuida a Heródoto, habría sido hijo de una huérfana abusada que mientras lavaba la ropa a orillas de un río dio a luz a este niño que se llamó primero Melígenes o Meligenes.
y después de quedar ciego pasó a ser Homero. Homero había recorrido la mayor parte de las islas griegas y al regresar de Ítaca a Colofón perdió la vista. Pasó momentos de prosperidad y de extrema carencia, pero triunfó en vida. Al menos en la Grecia clásica se le recuerda como el hombre que organizó el griego. Con la Ilíada y la Odisea aprendieron a leer los niños griegos, aprendieron el griego clásico. Y entonces vuelvo a la ceguera. En la Grecia clásica, la ceguera era el mayor castigo que los dioses podían imponer a un mortal. Era privarlo del mundo de la luz para pasar al mundo de las tinieblas, de las sombras. La luz, con el correr del tiempo, ha sido sinónimo de bondad, de inteligencia, de saber, mientras que la oscuridad era sinónimo de maldad, de ignorancia, de lo siniestro. Por eso se llegó a hablar más tarde de la luz de la razón y la oscuridad de la ignorancia. O se habló del oscurantismo medieval en comparación con la Grecia clásica, porque no todo el medioevo fue oscurantismo. Pero, como los dioses les gustaba reírse de los hombres, hicieron también que algunos ciegos fueran clarividentes, es decir, dotados del don de la adivinación y la profecía. Así, por ejemplo, el anciano Tiresias se le advierte a Edipo, rey de Tebas, que no persevere en descubrir quién fue el criminal de su padre, el rey Layo, porque estaría labrando su propia desgracia. Edipo no le hizo caso y sabemos cómo terminó, en el mundo de las tinieblas. Hubo muchísimos aedos, como decía, no solo en la Grecia clásica, sino también en la mayoría de los pueblos, porque la tradición literaria oral es la base de toda la literatura contemporánea. Gracias a esos hombres, la mayoría anónimos, que cantaron y contaron oralmente, tenemos una literatura desarrollada. Así, por ejemplo, en la España medieval surgieron los famosos cantares de ciegos. Mientras los señores feudales contaban con los servicios de poetas cultos, los trovadores, el pueblo, los campesinos pobres y los artesanos contaban con los cantares de ciegos, que eran individuos privados del sentido de la vista que recorrían pueblos, plazas y ferias, contando y cantando crímenes, amoríos, engaños y dando también noticias de los pueblos que habían visitado. Y ahí surgieron también los famosos pliegos de cuerda, que eran hojas sueltas atadas con cuerdas que contenían la fábula que cantaba el ciego y dibujos alusivos a su cantar. También iban acompañados de lazarillos con instrumentos de cuerda. Incluso en pleno siglo XX se descubrió en la zona de los Balcanes a aedos serbios que recorrían la región cantando y contando episodios del siglo XIV, episodios bélicos entre los turcos y los serbios. Al igual que los antiguos griegos, eran todos analfabetos y uno de ellos también ciego. A quienes les gusta seguir a Jung podrían decir que esto sería una sincronicidad. Bueno, vamos a dar un salto en el tiempo y el espacio gracias a la magia de la palabra y nos vamos a ir ahora a la Inglaterra de Carlos I, es decir, al siglo XVII, que enfrentaba una enorme resistencia del Parlamento inglés a la monarquía. En ese escenario de convulsión nació John Milton, uno de los mayores poetas de la literatura inglesa. Hijo de familia muy acomodada, tuvo una educación excepcional, hablaba muchísimos idiomas, entre los cuales estaba el latín, griego y hebreo. Fue un fanático y ardoroso antimonarquista que se dio el lujo, en lugar de darse un año sabático, permanecer 5 años, sin hacer nada más que leer. Anduvo por Francia e Italia. En Italia se contactó con Galileo Galilei, con el cual conversó y tuvo una impresión que lo acompañó durante toda su vida. Cuando estalla la revolución en Inglaterra, regresa de inmediato a su patria
y se pone a favor de la revolución. Cuando la cabeza de Carlos I cae bajo el filo del acero y asume el poder Oliver Cromwell, el poeta asume el cargo de ministro de Exteriores o secretario de Estado debido a la cantidad de idiomas que hablaba. Cuando él se casó con una muchacha muy joven, que a diferencia de él era monarquista, se separaron, se volvieron a reencontrar y tuvieron 4 hijos. Cuando cae la República Inglesa y es ejecutado Cromwell, John Milton es sometido a prisión y todos sus escritos quemados públicamente. Gracias a algunos amigos influyentes consiguió salir de la cárcel, pero ya pobre y ciego, había perdido la vista completamente a los 44 años, completamente ciego empieza su obra maestra, que se la dicta a sus hijos y a algunos amanuenses, El Paraíso Perdido, la extraordinaria obra que nos cuenta la expulsión de Adán y Eva del paraíso y la feroz lucha entre Dios y el demonio. Pero ese famoso verso en que el diablo dice: prefiero reinar en el infierno a servir en el cielo. De aquí, de John Milton, nos vamos a trasladar siempre dentro de las Islas Británicas a Irlanda, ya en un tiempo muy posterior, digamos finales del siglo XIX y primeros del XX, en la Irlanda católica, nace James Joyce, este hombre que revolucionó el lenguaje de la literatura del siglo XX. Tuvo una vida extraordinariamente irregular. Heredó el alcoholismo de su padre, la familia de él eran católicos fanáticos, vivió más tiempo en el continente, pero su Irlanda, su Dublín lo acompañó siempre y está en la base de toda su narrativa. Padeció alcoholismo, como dije, y graves enfermedades a la vista que muchísimas cirugías no lograron curar. Aunque ganó dinero, era un hombre extraordinariamente despilfarrador y logró sobrevivir gracias a algunas mecenas femeninas, mujeres que le ayudaron a sobrevivir. Su gran amor fue Nora, convivió 30 años con ella y se casó con ella poco antes de morir. Él presentó obras tan importantes como los cuentos de Dublín. Bueno, antes de eso su primer libro fue música de cámara, de poemas. Después se dio a conocer un poco más con retratos de un artista adolescente. Su obra cumbre fue El Ulises, basada en la Odisea de Homero, y una obra imposible casi de leer, Finnegan Wakes, en la que mezcla vocablos de más de 60 idiomas, una obra experimental. Entre los amigos que le ayudaban a leer, porque ya no veía, está Samuel Beckett, que después fue Premio Nobel de Literatura. James Joyce tuvo una vida verdaderamente desgraciada. Tuvo 2 hijos, Giorgio y Lucía. Giorgio heredó el alcoholismo de su padre y de su abuelo, y Lucía se trastornó padeciendo esquizofrenia. Fue el mayor dolor para su padre, que la adoraba y que se esforzó en sacarla de distintos centros psiquiátricos donde peregrinaba Lucía. Lucía mantuvo una relación sentimental con Samuel Beckett, pero él la dejó cuando el trastorno de ella empezó a aumentar. Fue atendida nada menos que por Carl Gustav Jung, este gran psiquiatra suizo, y el psiquiatra dijo que el propio Joyce era esquizofrénico, pero no había desarrollado la enfermedad gracias a su labor literaria. Hubo una gran correspondencia entre James Joyce y su hija esquizofrénica. Jung alcanzó a leer alguna de esas cartas y hizo el siguiente comentario: padre e hija se hunden en un río, pero mientras la hija se ahoga, el padre sabe bucear. Por desgracia, el nieto de Joyce, Stephen Joyce, quemó toda la correspondencia entre su padre y su hermana Lucía. Pero sí sobrevivieron las escandalosas cartas entre el escritor James Joyce y su adorada Nora. Son llamadas las cartas sucias, porque Joyce y ella eran extraordinariamente creativos en el plano sexual,
y las cartas son tremendamente fuertes y explícitas en sus intimidades. El nieto lamentó que se hubieran dado a conocer estas cartas al público. Joyce muere en 1941 en Suiza completamente ciego. El Ulises, para quienes quieran leerlo, dura la obra en 24 horas, nada más. El protagonista, Leopoldo Bloom, vaga por los puertos, almacenes, calles y plazas de Dublín, demorando al máximo el regreso a su casa porque sabe que su esposa lo está engañando y no quiere enfrentar la realidad. Así como el Ulises clásico viaja años para volver a Ítaca, este hombre se demora 24 horas en volver a su casa para no enfrentar la realidad. Ahora nos vamos a ir un poco más acá y vamos siempre en Inglaterra, centrarnos un poco en Aldous Huxley. A diferencia de Joyce, Huxley perteneció a la aristocracia inglesa, con una familia extremadamente culta, donde había muchos científicos. Su abuelo Thomas Henry Huxley era un connotado biólogo. De niño estuvo en un ambiente de enorme cultura literaria y científica. ¿Por qué lo incluyo entre autores ciegos? Porque en la adolescencia Aldous Huxley tuvo 18 meses con ceguera total, absoluta, y recuperó la vista, aunque no completamente, gracias a un revolucionario tratamiento de la época, de unos lentes terriblemente gruesos y potentes que lo exponían a las burlas, incluso de sus alumnos, porque fue también académico. Entre los alumnos de Aldous Huxley estuvo George Orwell, que además llegó a ser un gran amigo de él. Basándose en su experiencia visual, Huxley escribió un libro, El arte de ver, también Las puertas de la percepción, y otro libro muy curioso e interesante que se llama Filosofía perenne, porque intentó conciliar la sabiduría oriental con la occidental. Huxley, que partió siendo científico, terminó siendo un místico e hizo experiencias con la mescalina y otras drogas para abrir esa puerta de la percepción que comenta en su libro, que fue una experiencia a la que él se sometió voluntariamente, con la presencia de un psiquiatra y su esposa, observando lo que él sentía, y todo eso lo escribió. Él pretendía advertir a la gente que no intentara abrir esas puertas de la percepción, porque le darían paso a un paraíso sumamente frágil y en cambio perjudicarían la salud. Pero al contrario de lo que él esperaba, promovió el consumo de drogas, y sus libros estuvieron en la base de movimientos como el hipismo y el New Age. Huxley murió pocas horas después del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Su libro más conocido es Un mundo feliz, obviamente, y después Regreso al mundo feliz. El último autor que voy a tratar en esta primera parte es el más conocido de todos nosotros, nuestro vecino Jorge Luis Borges, que tuvo una vida muy extensa, muy larga. Fue hijo de un padre que también quedó ciego. El padre de Borges fue abogado y profesor de psicología, y con esta última disciplina se ganó la vida y también quedó ciego. La madre de Borges, doña Leonora Acevedo, fue una mujer extraordinaria, vivió 99 años y fue la mujer que más incidió en Borges. Fue su lazarillo, su amanuense y su consejera literaria. Incluso el propio Borges confiesa que cuando no sabía cómo terminar el cuento La intrusa, su madre le dio el final. Entre las mujeres que más influyeron en Borges estuvieron, además de la madre, su hermana Nora y su secretaria María Kodama, con la cual, que era 38 años menor que él, y con la cual se casó en artículo de muerte y nombró heredera universal. Pero también tuvo un matrimonio cuando contaba 60 años con doña Elsa Astete. Ese matrimonio duró muy poco. La literatura de Borges es una literatura que podríamos calificar de metafísica fantástica. Su obsesión es el tiempo, la eternidad y los laberintos espaciales y temporales. Hizo poesía, cuento y ensayo, pero fue en el cuento donde alcanzó su mayor cima literaria. Sus cuentos no son sus personajes tomados de la realidad. Borges es un escritor
de libros para los libros. Su material sale de las enciclopedias, en especial la Enciclopedia Británica. Siguió de cerca la literatura de los autores ingleses, porque era un anglófilo. Rudyard Kipling, Gilbert Chesterton y también Thomas de Quincy, entre otros ingleses. También era un gran admirador de las leyendas nórdicas y los viejos cuentos chinos, a los que calificó como únicos cuentos de verdad. Escribió muchos cuentos con otras personas, con una de las hermanas Ocampo, Silvina Ocampo, con su gran amigo Adolfo Bioy Casares y por supuesto con María Kodama. Borges se ganó la vida al principio dando conferencias. Durante el peronismo sufrió mucho, fue enemigo del peronismo, le quitaron su puesto como director de biblioteca y cometió la torpeza de aplaudir y saludar a la dictadura de Jorge Rafael Videla, y posteriormente, como todos saben, viajó a Chile a saludar a Augusto Pinochet, y un diario chileno publicó este saludo con un titular que decía: el día que Borges perdió el Nobel. Personalmente lo encuentro injusto, porque el Nobel debiera ser a la obra, no a las ideas políticas de la persona. Knut Hansen adhirió al nazismo y fue premio Nobel de Literatura. Luigi Pirandello adscribió al fascismo y obtuvo el premio Nobel de Literatura. Pero los premios no son lo más importante, su obra sigue teniendo primerísima importancia. Ahora voy a pasar, antes de morir en Suiza, en Ginebra específicamente, Borges dijo una frase amarga: he cometido el peor pecado que puede cometer un hombre, no ser feliz. Ahora voy a pasar a lo que más me interesa, que es el proceso creativo en el autor ciego. Aquí tenemos que detenernos en dos conceptos necesarios: sensación y percepción. La sensación es un fenómeno físico, mientras que la percepción es un fenómeno cognitivo. Se interna al cerebro el medio que nos rodea a través de los órganos perceptores, como el ojo, el oído, etc. O sea, los 5 sentidos tienen detrás un órgano que los respalda. Curiosamente, los sentidos toman información en bruto, no va procesada, y a través de una serie de procesos bioquímicos se convierten en impulsos eléctricos que llegan al cerebro. Ahí comienza el fenómeno de la percepción, que consiste en decodificar, organizar e interpretar la información del medio. Y ahí recién formamos ideas, conceptos, etc. La percepción está influida por las experiencias personales, la educación, la familia, el medio social, la escuela, etc. Ahí empezamos a tallar los prejuicios. Bueno, veamos ahora cómo podría un actor ciego componer su obra, que consiste en escribir un poema, una novela, una obra de teatro o un ensayo. Si uno de ustedes quisiera escribir una novela, por ejemplo, ambientada en Valparaíso, podría perfectamente tomar el bus, viajar a Valparaíso, llevar su celular, tomar fotografías de los lugares que le interesan, sacar su cuaderno de apuntes y anotar todo lo que se les ocurra. El doctor ciego no puede darse ese lujo, pero sí puede hacer otra cosa: tomar el bus, viajar a Valparaíso, entrar a bares, restaurantes, bajar al puerto, andar por las calles, ir a la Plaza Sotomayor, recorrer ferias artesanales y empaparse de Valparaíso. Empaparse por todos los poros, es decir, oyendo, oliendo, degustando, tocando. Es otra visión más amplia, es un abanico de elementos que entran en acción. Luego tiene que recurrir a otras herramientas. Entonces tiene que recurrir a la maravillosa madre Mnemocine, la memoria, y recordar cosas que le han leído, cosas que ha escuchado, reuniones sociales en que ha oído anécdotas, etc., experiencias de su niñez, de su juventud, y va a ir formando un conjunto de materiales y elementos para componer su obra. Y puede hacer otra cosa más todavía, porque hay otra herramienta maravillosa
que se llama imaginación. Albert Einstein afirma en uno de sus libros que en sus descubrimientos le debía más a la imaginación que al conocimiento. Pues bien, con todos estos materiales el autor ciego puede crear, por ejemplo, la ciudad de M, que ya no es Valparaíso, aunque arranca de Valparaíso. Entonces ya ningún porteño puede decirle, oye, pero esto no tiene nada que ver con la Plaza Sotomayor. Si no es Valparaíso, pero yo me incliné de Valparaíso. Algo hay de Valparaíso que tú no lo captes, ahí pude hacerlo. Así podría también ubicar la acción en 1930. Entonces ya alguien no le puede decir, no, oye, estas no son las tallas que se echan ahora. No es lo que dicen los cabros, no, tú todavía ni nací. Entonces el autor va creando todo un mundo que no es fácil de atacar por el lector. Porque el arte de la literatura es encantar al lector de distintas maneras, maravillándolo, asustándolo, haciéndolo adicto a su obra, pero no puede pasar desapercibido. Para el autor es más importante que le digan, eres un mal escritor, a que le digan nada, porque la indiferencia duele, como el enamorado que no duele más la indiferencia que el odio. Entonces se construye la obra, sea poema, cuento, novela, ensayo, obra de teatro, utilizando todas estas herramientas. Pero lo que más se requiere es ese impulso interior, esa fuerza que incluso contra la voluntad del sujeto lo lleva a escribir. Ahora yo